Bienvenidos jóvenes a este video en el cual veremos algunos elementos que tienen que ver con la práctica del uso de los servicios de DNS y algunas herramientas para probarlos, pero ya desde el punto de vista de un servicio, de habilitar un servicio, no de usarlo como un cliente. Vamos a hacer una demo para que tratemos de entender lo que hemos visto en la parte teórica y recordar lo que hemos visto. Por ejemplo, en esta máquina virtual voy a tratar de abrir el navegador y voy a colocar, por ejemplo, una URL que ustedes conocen bastante. Si se fijen, diría cualquiera con este mensaje que le da el navegador, si se fijan en esto, pensarían que no tienen internet. Pero en realidad esta máquina sí tiene acceso a internet. El problema es que como máquina cliente, si se fijan nosotros como usuarios, normalmente colocamos un nombre de dominio, pues, que se conoce como tal, que está compuesto por un nombre propiamente dicho, un nombre corto, y el dominio al cual pertenece ese nombre de dominio. Entonces, toda computadora, cuando va a transmitir un mensaje desde una máquina A hacia una máquina B, recuerden de sus clases de la informática, necesita saber primero la IP origen, que ya la sabe porque la tiene configurada, y segundo la IP de destino. Pero cuando nosotros estamos navegando acá, nosotros no colocamos ninguna IP. Entonces, la máquina cliente, en este caso este Windows 8, necesita de un intérprete, alguien que le diga cuál es la IP ligada a este nombre de dominio. Les voy a demostrar que esta máquina sí tiene acceso a Internet. Vamos a abrir una consola y si se fijan, hay una herramienta que les he puesto en su guía que sirve para testear un servidor DNS. Voy a tratar de preguntar cuál es la IP asociada a este nombre de dominio. No me devuelve nada porque la máquina no tiene cómo resolver ese nombre. No le han dicho cuál es el señor o el encargado de traducirle ese nombre a ese IP. No sabe a quién preguntarle. Entonces, ¿qué? Temporalmente le vamos a decir uno que conozco, por ejemplo, el 1.1.1.1. Ese es la IP versión 4 de un servidor DNS público que si ustedes desean lo pueden usar. Le estoy diciendo al NS Lookup, en este caso, decime cuál es la IP asociada a este nombre. Y si se fijan, me está diciendo la IP asociada a este nombre es esta de acá. La voy a seleccionar solo para que vean. Voy a tratar de colocarlo acá. Pero si se fijan, en esa IP hay un servidor web y que por defecto se redirecciona a este nombre de dominio con este protocolo. Entonces, él sí o sí necesita traducir. Y como no tiene un señor encargado de traducirle, no sabe a quién preguntarle y por eso les da este problema. Ustedes dirán, ¿y esto qué tiene que ver? Esto le estoy demostrando que sí tiene acceso al internet esta máquina porque estoy diciendo anda directo a preguntarle al DNS que hay en esta máquina cuál es la IP asociada a este nombre y me ha dicho esto. Entonces esta máquina tiene acceso a internet, lo que no tiene asignada es a quién le va a preguntar. Vamos a ver en este Windows 10, aprovechando del ipconfig, si la máquina tiene asociada la máquina física tiene asociada algún servidor DNS. Vamos a hacerlo con /a. Veamos. Entonces, en este caso, mi máquina, fíjense, tiene dos DNS asignados, el 8.8.8 y el 8.8.4.4, que son dos DNS, servidores DNS públicos que hay en el Internet que son de Google. Entonces, vamos a tratar de usar ese o podemos asignarle este de acá o mezclarlo.
Voy a tratar de cambiar la configuración de mi máquina con Windows 8. Si se fijan, tiene esta configuración, pero no tiene un DNS por lo menos asignado. Entonces yo voy a poner este. En caso de que no esté disponible, le voy a decir que use. No me estoy inventando las IP, son IP reales que existen en Internet, son DNS reales, no pueden ser cualquier IP. Tiene que ser IP donde realmente existe el servicio DNS y que sea accesible desde su máquina a través del Internet, o si está en una red local, a través de su red local. Le voy a aceptar y solo con eso voy otra vez al navegador y le doy Enter. Fíjense que como ya la máquina sabe a quién preguntarle, decirle quiero la IP asignada a este nombre de dominio, entonces le ha ido a preguntar seguramente al DNS 1.1.1.1 y él le ha respuesto está el IP, entonces él puede enviar el mensaje, la máquina puede enviar el mensaje. Esa es una de las utilidades, la más usada de los servidores DNS, que normalmente nosotros usamos nombres de dominio y ellos se encargan de ayudarle a nuestra máquina a averiguar cuál es la IP asociada a ese nombre de dominio para que la máquina pueda enviar el mensaje. Pero eso es como cliente. La cosa cambia cuando eres como servidor. Cuando ya queremos habilitar un servicio, se puede dar dos situaciones. Una, que querramos usar el servicio DNS que queremos habilitar como un servicio interno solamente a nuestra red empresarial. La otra es como un servicio que resuelva nombres a nivel externo, sobre todo a nivel de Internet. Entonces, y la otra es una tercera que aparece, podría ser ambas. Entonces, dependiendo cuál vamos a usar, lo que tienen en común todas es que necesitamos definir una, un elemento especial que ya lo hemos visto en la teoría, que se llama nombre de dominio. Entonces, lo que deberemos hacer primeramente es definir cuál va a ser nuestro dominio. Y para eso debemos saber si vamos a pertenecer, si de acuerdo a la jerarquía de los nombres de dominio o de los dominios, podemos pertenecer a un dominio que está dentro de un dominio principal o primario que identifica un país, por ejemplo el .bo. Si es el caso, deberíamos entrar a este sitio para saber si nuestro dominio o el dominio que queremos está disponible. Por ejemplo, yo quiero poner temas 2021.bo o elijo edu.bo, por ejemplo. Entonces, buscar y me dice que está disponible, ¿cierto? Entonces, pero fíjense, hay algunas cosas que yo debo cumplir. Nosotros no vamos a comprar el dominio, simplemente les estoy mostrando cómo deberíamos empezar a buscar. Por ejemplo, acá me está diciendo que está disponible y los otros adicionales que también está disponible que yo podría usar como dominio para mi empresa. Si no quiero que sea un .bo, .com.bo, ni org.bo, ni .net.bo, ni nada que termine en .bo, entonces debería buscarme algún otro proveedor de dominios que me permita obtener un dominio no dependiente de un dominio principal o primario que sea de Bolivia. Por ejemplo, este sitio les permite obtener o alquilar, porque no lo compran, por un año, digamos, temas .net, por ejemplo. Me dice que el dominio está disponible, o sea que lo puedo comprar y tiene este costo. Supongan que yo quiero el que voy a usar, que sería soft134.net.
me dice que está disponible. Entonces yo con esto ya estoy viendo que puedo comprar. Entonces en este caso, fíjense, me puede armar un carrito, puedo ir a agregar al carrito y comprarlo, pero nosotros no lo vamos a comprar. Este es solamente como un paso inicial. Ahí obviamente nos va a pedir más información adicional que le permita a la empresa que nos va a vender el dominio, este, validar cierta información que requieren mínimamente para poder realizar el alquiler del dominio que queremos comprar, que esto quiere decir que ellos son administradores del dominio.net. Entonces nosotros vamos a ser parte del dominio.net. En el caso mío particularmente, ustedes deberían buscarse un dominio preferentemente .bo. Yo no estoy haciendo .bo porque quiero que ustedes traten de encontrar un dominio que sea diferente al que yo voy a usar, no el mismo. Una vez hemos definido el dominio que vamos a usar, en mi caso yo voy a utilizar soft24.net. Ustedes tienen que saber qué computadores quieren darle un nombre dentro de ese dominio. Fíjense que un computador dentro de un dominio puede tener más de un nombre. Así como yo puedo tener mi nombre, puedo tener varios apodos. Entonces, lo mismo puedo hacer con los servidores. Supongamos que para nuestra situación tenemos 4 equipos y estos son los nombres que quiero ponerle a cada uno. Fíjense, a este quiero que tenga 3 nombres dentro del dominio que yo defina. En este caso, el dominio que hemos definido, no se olviden, son 24. O sea que todos van a ser esto.so64.net. Entonces, esos son los nombres que yo quiero. Adicionalmente, sobre todo si vamos a definir no solamente la zona de reenvío, sino también la zona de resolución inversa, necesito saber qué clase de IP voy a usar. Si voy a usar una IP clase A, clase B o clase C, ¿cierto? Entonces, eso me lo define la máscara de la, de la, de la red, de la IP de red. Supongo que yo quiero usar esta IP para configurar los equipos en mi dominio, con su nombre de dominio. Y que estos son los nombres que yo tengo asignados. Ustedes dirán, ¿por qué lo marca este con rojo? Porque como la máscara es de 24 bits, entonces los 3 primeros se usan para identificar la red y solo este para identificar al host dentro de la red. Entonces fíjense, yo tengo 1, 2, 3, 4 hosts. Identifican a estos 4 nombres que he puesto acá. Quiere decir que, por ejemplo, el host que tiene este IP tiene el nombre de NS1, correo y también www, ¿no es cierto? Después tengo a esta web1 que tiene un solo nombre y tengo este de acá que tiene este nombre y este otro de acá, serían 2 nombres, y este que tiene 3, este y este. Entonces, cuando ustedes definen eh, cuáles son los nombres que ya van a tener sus equipos con las IP que actualmente ya tienen configurado o que deberían configurar, lo que deben de saber es qué registro deben crear. Siempre que van a definir un servidor DNS de tipo maestro, porque nosotros vamos a configurar un maestro, ustedes deben saber que debe haber uno de estos nombres, debe pertenecer al servidor DNS. Y lo vamos a hacer en este IP. Fíjense que nuestro servidor DNS, en este caso yo le estoy colocando 3 nombres diferentes, pero uno de ellos se debe utilizar con un registro de tipo SOAT, con un registro de tipo NS y también con un registro de tipo A. Y los otros, según convenga, se va a utilizar con registro de tipo A o de tipo CNAME, siguiendo las reglas que dicen que yo puedo poner una traducción a una IP de tipo versión 4, perdón, con un registro de tipo A o con 4 As para una IP versión 6. Y si quiero poner un alias a un nombre que ya hay, lo utilizo el registro CNAME. Entonces, esto sería cuando yo quiero hacer la zona de reenvío, pero si yo quiero hacer la zona de resolución inversa, fíjense que yo voy a tener que colocar el nombre completo, el nombre de dominio, y por eso es que les marqué con rojo, el último octeto, o sea que yo voy a colocar solamente esta parte. Tal vez acá dice, no tiene nada de extraño. Vamos a ver en una IP versión IP clase B. En la IP clase B solo 16 octetos, 16 bits para la parte red y 16 para la parte host. O sea que tengo ahora estos 2 octetos para el host.
Entonces, supongan que yo hago esta asignación de IPs, similar al otro, pero en esta red. Si yo quiero hacer la inversa, si tengo acá la IP 172.16.04, entonces para hacer la inversa yo voy a tener que colocar en el archivo de detalle de la zona de resolución inversa esta parte de la IP, pero invertida, o sea, 34.0. Esta también invertida, y esta de acá, por ejemplo, 6.34, o sea, 34.6, al revés de como está expresada en la dirección IP. Y si fuera una clase A, vamos a hacerla, fíjense que lo estamos haciendo con puras IP privadas, entonces tengo estos tres para jugar con la parte del host y solo el 10 me identifica la red. Si yo hago esta asignación de IPs a esos nombres, entonces tengo estos tres objetos para jugar. Entonces voy a definir la inversa de este de acá, me marca con rojo, entonces en la configuración yo tengo que colocar 40.0.0 al revés de esto, modo invertido. Lo mismo acá, miren, si en la IP dice 10.100.0.11, como es clase A, voy a utilizar los tres últimos octetos, 100.0.11, pero al revés, que sería 11.0.5. Entonces, esa es la manera en que tienen que tomar en cuenta cuando ustedes definen una, una posible configuración para su servicio DNS. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es empezar con la instalación del servicio DNS y configurar esta zona de resolución, zona de gran envío, que es el que me hace la traducción de un nombre de dominio a la IP que tiene asociada. Y luego vamos a hacer la configuración de la zona de resolución inversa, que es la que yo le doy la IP y el DNS me va a tratar de devolver el nombre o los nombres asociados a esa IP. Entonces, vamos a empezar con esta base. No se olviden que si aparentamos que hemos comprado un dominio legalmente a través de algún proveedor de dominios, antes de eso, nosotros ya tenemos que tener, ¿qué cosa? Un servicio de Internet habilitado para nuestra organización con al menos una IP pública a la cual puedan llegar hacia nosotros, ya sea para el servicio de DNS o cualquier otro servicio que queramos colocar. Entonces vamos a asumir que todo eso ya lo tenemos, que ya hemos elegido el nombre. En mi caso va a ser este, ustedes van a elegir otro. Si yo tengo este dominio, voy a usar una cuenta de correo electrónico que todavía no tengo, pero que voy a tener más adelante, o sea que no interesa si hay o no hay todavía. Y voy a proceder a hacer la configuración. Entonces, para hacer esa configuración, yo necesito eh, instalar el paquete necesario para eso. Y para eso vamos a ir a la máquina virtual donde tengo instalado ya CentOS y vamos a abrir una consola. Si se fijan, yo tengo acá ya una IP asignada con la máscara correcta, ¿no es cierto? Podemos probar si tengo internet. Vamos a ver la configuración también de red mientras abre el navegador. Ya está abriendo. Yo vengo acá, fíjense, tengo esta IP que ya tenía asignada a esta mi máquina, esta puerta de enlace, esta máscara y fíjense los DNS que está usando. Estos son DNS de mi proveedor de internet, que en este caso es una de las telefónicas que tenemos disponible. No estoy utilizando ninguna ni el de Google, ni el otro que les di como ejemplo, que podría agregarlo acá de primero o de último, separados por coma. No interesa tanto eso. Entonces, con esto, si realmente tengo conexión física al internet, ya debería poder navegar. Fíjense que no estamos usando una IP privada y a través del dispositivo de red que estoy utilizando para hacer el internet, me va a dar el acceso a la nube. Vamos a ver, por ejemplo, voy a dar clic acá. Fíjense que acá de file cambia a HTTPS, dice wikicentro.org. O puedo buscar algo, ejemplo, buscadores. Y tengo acceso a internet. No tengo configurado proxy porque no necesito hacerlo. Por eso les dije en su material que ustedes se fijen cómo están trabajando en su casa para saber si necesitan o no configurar un proxy. Entonces, yo no necesito configurar un proxy. Directamente lo que voy a hacer es
como les dije antes, utilizar eh, los repositorios de línea. No voy a usar el DVD como repositorio para instalar el software que necesitemos. Para cambiarme en esta consola como root. Y lo que voy a hacer es decirle que quiero instalar un, no un paquete, sino un grupo de paquetes directamente. Fíjense que ustedes en su guía tienen menos disable repo igual a asterisco, menos enable repo igual a C7 media y demás. Lo estoy haciendo no del DVD, directamente lo estoy haciendo de internet. Te le voy a poner el nombre del grupo de paquetes que quiero instalar. Se me está instalando. Ya está instalado, completable, ¿no es cierto? Esto de cajón me va a instalar el software necesario para poder trabajar tanto como cliente como por servidor. Ya como cliente ya está instalado, porque ya se dieron cuenta que este tenía asignado un DNS a usar, que no es él, es otro, uno que está en el internet. Cuando yo ya tenga esto configurado, lo que yo voy a hacer es cambiar, voy a dejar de usar ese servidor de DNS y voy a usar el que voy a configurar tanto en este servidor como en los otros que tenga en el local. Quiero que usen el mío, ¿no? Entonces, lo siguiente que hay que hacer, no se olviden, es agregar los permisos en el firewall para las zonas que quieran que tengan acceso a su servidor DNS en su red. Agregar ese y le voy a poner home. Son dos de las zonas que hay de las que quisiera que tenga acceso. Luego lo recargamos. Algo que adicionalmente debemos hacer es habilitar el servicio como un servicio de inicio automático. Con eso va a iniciar solito la siguiente vez que reiniciamos la máquina. Si no hacemos esto, vamos a tener que hacer esto todas las veces así. Fíjense que ahorita lo acabo de iniciar y ya debería servir de algo mi servidor DNS. ¿Recuerdan el comando que utilicé para testear? Funciona mi servidor DNS, lo voy a decir. Quiero que me resuelva .com.bo y que el que me resuelva es la máquina local. Vamos a ver si funciona. Se me está diciendo esta es la IP. O sea que mi servidor DNS ya funciona como un servidor DNS de caché. O sea, ya puede aprender como tiene salida el internet y está el servicio configurado. Pero el problema es que solo puedo acceder a través de esto. Fíjense, si le digo que lo haga a través de la IP, posiblemente no funcione. Observen, esta es la IP que tiene la tarjeta de red. Le doy así. Se demora. Te dirán, ¿y por qué? Si vemos, si hago un IP, IP mi máquina es esta y estoy en esa máquina, ¿por qué no funciona? Vamos a ver por qué. Voy al directorio etc y edito con el archivo channel.com. Aquí le estoy diciendo, solo vas a escuchar en el puerto que normalmente escucha y para IP versión 4 vas a escuchar solamente en esta IP. Entonces aquí tengo que aumentarle que también escuche cuando se hagan peticiones en ese puerto, pero a través de la IP en la máquina, que es la tarjeta de red normal que tiene la máquina, que es esa. Si yo hago esto, reinicio, vamos a escribirlo,
se olviden que para usar este comando restar no tienen que estar en un directorio en particular, no interesa, es un comando del sistema. Le digo reiniciar. Ahora vamos a probar lo que no funcionaba hace rato. Ahora sí lo deja. ¿Ven? Entonces con eso estamos diciendo que lo deje, que permita hacer resoluciones a través de esa IP. Entonces, en teoría, ¿se acuerdan? Yo hice esto de acá. Vamos a pedir que lo haga a través de la 192.168.0.20. Fíjense que aunque 0.20 hay acceso. Pero miren que ha hecho cuando yo le quería hacer consulta rechazada. Entonces volvemos al servidor. Eso quiere decir que todavía nos falta más. Fíjense que yo no he sacado copia ustedes pueden sacar una copia antes de empezar, tal como está en su guía, sacar una copia del archivo por si lo, lo cambian de forma errónea y quieren empezar de cero. El problema está que fíjense acá dice permitir consulta solo a la máquina actual. O sea, donde está instalado el servidor DNS, desde otro lado no puede. Entonces lo que vamos a hacer acá es agregar eh, la IP del computador al que queremos dejarle o por último toda la red. Toda una red. Lo voy a dejar, quiero que toda la red de la 192.168.0.0 con la máscara 24 bits pueda consultar, hacer consultas de resolución a través de este servidor DNS. Fíjense que hace rato no dejaba por acá, vamos a ver si ahora deja. Bien, ahora sí deja, ¿no es cierto? Entonces ya va funcionando. Entonces miren, si yo acá en la máquina, fíjense que todavía no he configurado nada de esto de acá, todavía no he hecho nada de esto. Mi servidor DNS sigue siendo un servidor caché, nada más. Por ejemplo, le voy a decir que en vez de que use estos DNS, quiero que use el DNS que hay en la propia máquina, porque si no le decimos que lo haga, no lo va a hacer. Va a seguir usando lo que tenía acá. Entonces, si yo quiero que utilice mi servidor DNS, tengo que decirle a la interfaz cliente, que es esta parte, por cualquier resolución de nombre por defecto, utilice el servidor DNS que está configurado en esta IP. Obviamente, si no hay servidor DNS en esa IP, desactivamos, activar, no va a resolver. Y lo mismo puedo hacer con la otra máquina, con la máquina con Windows. Puedo agarrar, fijaron, acá, de versión. Y vamos a borrar todo esto. No voy a usar esa. Voy a usar 92.168.0.20. Con eso, esta máquina va a poder navegar con nombre de dominio como normalmente lo hace. ¿Por qué? Porque el servidor DNS que yo ya tengo instalado y corriendo, ¿sí?, le va a resolver estos nombres de dominio. Entonces, por ahora, nuestro servidor DNS no es un servidor DNS maestro porque no tiene una zona de autoridad. No se olviden lo que es una zona de autoridad. Entonces, vamos a definir su autoridad, pero antes de eso, vamos a hacer algunos cambios más acá. Por ejemplo, le voy a decir que yo quiero que si alguien me pide que transfiera toda la configuración de alguna zona de la cual este servidor DNS es maestro, se lo permita solo si es la máquina actual o la máquina que tiene esta IP. ¿Cuál máquina? Vamos a poner la misma IP. Con eso me va a permitir hacer eso. Si es que van a hacer pruebas de esclavo y maestros o de forward, les sugiero que lo coloquen no acá para que no les obligue a hacer la configuración de intercambio de llaves entre servidores DNS. Bien, hasta ahí.
No se olviden que si ustedes modifican algo en este archivo o en otro que tengan que ver, no van a ser tomados si es que no reinician el servicio. Entonces lo primero que vamos a hacer acá es agregar, por ejemplo, nuestra zona de reenvío para el dominio soap54.net. ¿Cómo se hace eso? Tengan cuidado con eso. Voy a poner zone, no me lo puedo cambiar, tiene que ser escrito tal como tal. Pongo el nombre del dominio, soap54.net, y luego digo qué tipo de zona es esta. Voy a ponerle maestra, master. Luego le digo en qué archivo yo voy a colocar la configuración de esa zona. Ese archivo lo voy a tener que crear porque él no lo crea. Yo le voy a llamar ese archivo .net.zone. No se olviden, eso hay que crearlo porque vamos a ver si no lo creamos va a dar error. Después digo que no permita actualizaciones vía comando en ningún lado, ninguna. Ahí. Y tengo que cerrar con llave y con multicore. Fíjense, voy a tratar de reiniciar. Lo reinicio y me da error. Para eso está el status. No se ve bien, ¿no es cierto? Vamos a maximizar. Si aún así le pueden poner "-l", a veces le da más información. Y él está diciendo que aquí se está definiendo una zona y nos encontró un archivo. ¿Qué archivo? Este. ¿Ven? Claro, porque no lo he creado. O sea, hay que crearlo. ¿Y dónde lo voy a crear? Veamos dónde se debe crear el archivo. Y dice que se debe crear aquí. Este es el directorio A. Voy a cambiar a ese directorio por comodidad, no porque deba hacerlo, porque lo puedo hacer directo desde ahí. Ok, no borré más. Y aquí debo crear ese archivo que me dice que falta. Entonces, yo voy a usar B, crearlo, y ahí voy a crear dicho archivo. Entonces, ¿qué debe tener? Normalmente en ese archivo hay una variable que se llama tail, y le voy a decir que el tiempo por defecto para los que no le asigne va a ser 7 días. Lo primero que debe haber en este archivo es un registro tipo SOAP. Puedo hacerlo de dos maneras. Puedo hacerlo así, y luego poner in SOAP, o en este caso podría utilizar, en vez de eso, usar arroba. Uno de los dos, cualquiera de los dos está bien. Luego les digo cuál es el nombre del servidor DNS que es responsable de esta zona de autoridad, y se llama, ya hemos dicho, DNS 134. Sin equivocarse, .net. Punto. Si no pongo el punto, él va a interpretar como que lo he puesto incompleto a propósito y él le va a aumentar así cuando yo lo reinicie. Como no quiero que haga eso, no debo olvidarme del punto, se lo pongo. Luego le debo decir cuál es el correo del administrador. Digamos que si yo quiero que mi correo de Gmail, digamos que mi correo de roberto12@gmail.com, yo no puedo poner el arroba acá, tengo que colocar punto. Él va a saber, corregir, él va a saber que ese primer punto corresponde a una arroba, y aquí tengo que colocar el punto que lo sirve. Si no le pongo este punto, él le va a aumentar solo 134.net. Entonces, pero no quiero este, quiero este. Y todavía no hay, pero va a haber. ¿Ya? Y luego voy a proceder a colocar los otros valores para el registro SOA. Fíjense que todavía no he terminado ese registro SOA. Entonces hay que colocarle un número de serie. Normalmente como número de serie yo le coloco un número, pueden colocarle 1 o 2
ustedes quieran, hasta un máximo de 10 dígitos. Yo normalmente me lo invento el número del sistema o pongo la fecha, digamos, y luego un numerito al lado. ¿Mm? Si quieren colocar en comentario, pueden poner un espacio, lo que ustedes quieran, punto y coma, y número 6. Esto le permite, por ejemplo, a los servidores DNS saber si un administrador cambió algo, él normalmente va a venir a cambiar este número. Y si los esclavos notan que este número ha sido cambiado, pues van a pedir toda la configuración de vuelta. Y algunos otros parámetros más que necesitamos. El tiempo de refresco también le vamos a poner 7 días. Pueden ponerlo así en vez de poner 604.800. Y vamos a ponerle el tiempo entre reintentos de consulta, vamos a ponerle 3 días. Otro, pongámosle tiempo cuando se considera que expira la zona en caso de que haya intentos fallidos. Vamos a ponerle, no sé, 28 días, 4 semanas. Y tiempo total de vida le vamos a poner 7 días también. Fíjense que lo pueden colocar así, con una letra, y eso significa, si no quieren colocar, tienen que colocarlo en segundos. Esto, por ejemplo, son 7 días. Todo eso es el registro SOA. Entonces, el registro SOA tiene el dominio, y que indica que voy a especificar un tipo de registro, luego el tipo de registro, en este caso es SOA, el nombre de dominio del servidor DNS que va a ser responsable y el correo electrónico del administrador del DNS. No se olviden que no pueden usar arroba, porque la arroba en la configuración DNS, no se olviden, tiene otro significado. Entonces, ya tengo el registro de tipo SOA. Esto me obliga a que yo tengo que agregar lo siguiente. Tengo que colocar que para este dominio también hay un registro de tipo NS para este de acá. Y si hay un registro de tipo NS para ese de ahí, debe haber un registro de tipo A o de 4A para IP versión 6, para IP versión 4. En este caso le estoy diciendo la IP asociada a DNS1 100.soft.164.net es la 192.68.0.20. Aparte, no se olviden que según el documento que les he mostrado, este también tenía asociado a correo y qué más, www. Lo vamos a colocar correo www. Además, había dicho que correo iba a ser el nombre de dominio para mi servidor de correo. Entonces eso se lo especifica con un registro de tipo MX, se le pone una prioridad, le voy a poner cualquiera porque eso lo voy a tener, voy a poner prioridad 4, voy a ponerle 1, 2, 3, 4, lo que sea. Si hay más de un registro MX, el que tenga el valor más bajo es el más importante. Luego de eso, teníamos web 1 con la 24. Entonces, web está asociada al IP 24. También tenía que W10 a la IP que tenía en 3. Y luego tenía algunos alias más. Tenía la 15 que era files. Que terminé en 15 era files. Y luego habían los alias. ¿Cuáles eran los alias? El W10 era pruebas. Entonces yo puedo hacerlo de dos maneras. Con el registro de tipo A
o con el registro CNAME. Digamos, puedo agarrar y decir que también la IP con 3 tiene el nombre de pruebas. Esto es válido. La otra es que si no quiero usar A y ser específico que le estoy poniendo otro nombre a uno que ya existe, entonces lo hago así. Voy a usar registro de tipo A. Utilizo un registro CNAME y pongo spruebas soc104.net es un alias w10.soc104. Cualquiera de las dos maneras es válida. Fíjense que para este caso hice con un CNAME y para este caso me hice con un registro tipo A. Si ustedes quieren lo pueden alinear, no interesa si quiero registro torcido. Ahí. Y faltaban los alias para esto. Que eran char y eran smd. Revisemos el documento que estábamos usando como base. Ya, perfecto. Ya tengo esto. Me fijo la. Fíjense que tienen que tener cuidado que en lo posible tenga acceso para todos, por lo menos de lectura, o para asegurarse le pueden cambiar el propietario al archivo y decirle que quieren que sea haciendo del root, pero que del grupo name it, si desean, para no tener problemas de permiso. Entonces, de inicio del servicio, damos un status, no hay problema. Entonces ahora ya puedo testear mi DNS con el DNS lookup, por ejemplo, para ver si resuelve alguno de los nombres que yo puse en mi dominio, porque ya, por ejemplo, una SOC64.net, a ver qué era web 10. Bueno, web 10 era web 1, y la vendida lo ven. No se olviden que en su material también les dije que pueden probar lo mismo si usan el comando. En este caso, pueden decirle también que les traduzca www.com.go. Como su DNS no es autoridad, lo va a aprender y luego les va a decir las IP de versión 4, estas son de versión 6. Entonces, en este caso su DNS está sirviendo como como un puente hacia otro DNS. Fíjense quién le está dando la respuesta en este caso, el DNS que estamos configurando. Ahora, si yo quiero probar esto, pero que no me responda así como dice con el dig, con el NSLookup, no quiero que me responda mi DNS sino otro, pongo arroba y le digo, yo quiero que se le pregunte y quiero que le pregunte a este servidor DNS. Fíjense, en este caso no me lo ha traducido, veamos si hay otro. Este sí me respondió bien. Este me está respondiendo y me dice el switch es este de acá. ¿Vale? Entonces, esa es una forma de probar. También pueden utilizar el comando host que está en su guía. O pueden utilizar, si prefieren, el slookup que les mostré antes. O cualquier otro comando que quieran testear. Y entonces, ya con eso tengo mi zona de resolución, perdón, mi zona de envío, la que me traduce nombres de dominios a IP, de la cual en este caso mi DNS es maestra. Por ejemplo, yo le puedo pedir con el dig, con estas opciones. Con estas opciones yo le doy solo el dominio. Y como dice un allow transfer, entonces me debería permitir ver toda la comunidad. Fíjense cómo lo noté. Como no le puse tiempo, él asume lo del peso TTL. ¿Ven? Él así lo entiende. Entonces,
Esa es la forma de configurar la resolución, la zona de envío, perdón. Ahora vamos a ir a configurar la inversa. Voy a abrir el archivo otra vez. Me voy a ir al final. Y es muy parecido. 3, 4. Voy a pegar esta de acá. Pero para hacer la inversa, siempre se debe tomar en cuenta la IP de red. En este caso, si vamos al documento que usamos como base, la IP de red es esta. Entonces, si yo quiero hacer eso, esa configuración de su zona, aquí yo tengo que colocar así. Borro esto, pongo 0.8.192. La IP, la parte de la red de la IP, pero al revés. Pongo in-addr.arpa. Aquí no se pueden equivocar en esta parte de aquí. Basta que una letra se coman de esto, ya no funciona. Sí o sí tiene que ser con esa terminación. Te verán qué hubiera pasado si hubiera sido en la, la configuración en la 172. Entonces hubiera colocado 16.172 aquí. Solo 16.172. ¿Ya? Entonces no se olviden de eso. Ahora aquí voy a definir cómo se llama el archivo donde voy a hacer esa configuración. No se olviden, hay que crearlo. Yo normalmente lo creo con el mismo, con un nombre parecido al del IP que voy a usar. 192.0.zone. Entonces me voy a copiar el nombre. No se olviden, hay que ir a var. Aquí lo tengo que crear. Entonces voy a copiar esto para que me sea fácil. Fíjense. Y lo voy a editar. Entonces, aquí tienen que indicar también el registro de tipo SOA, pero acá lo pueden hacer de dos maneras. Acá este arroba, si quieren ponerlo, podrían ponerlo así, pero es más largo. Sería 0.8.192. Perdón, 0. Vamos a acomodar esto porque ya lo arruiné. Ahí. Sería 0.178.0.192.in-addr.arpa. Bien, es más largo que colocar arroba. En el otro lado era so104.net. Aquí es diferente porque es de la inversa, no se olviden. Entonces, y es muy importante no olvidarse este punto al final de los nombres, porque si yo me olvido este punto, él piensa que se olvidaron de colocar 0.8.192.in.addr.arpa. Bueno, el registro NS sí debe existir, pero el registro MX no se coloca en la inversa. Luego, hay que hacer los registros de resolución inversa. Entonces, voy a ir haciendo uno por uno de estos. Entonces, como yo sé que la arroba significa todo esto al revés, solo debo colocar la parte que falta, que es el 20. 20 y le indico como un registro de tipo PTS y luego coloco el nombre. Entonces, ese es el nombre. Que tengo dos más para ese mismo. ¿Sería cuál? Correo. Entonces ya lo tengo. Tengo otro en la 24. No es necesario que para todos. Lo legal sería que sí. Normalmente muchos servidores DNS no configuran la zona de resolución inversa, solo la red de reenvío que ya hicimos antes. Yo lo voy a hacer todas. La 3 y W10. Esa y pruebas. También vamos a hacer la 15. Share y S9. Con eso ya tengo.
Puedo reiniciar. También puedo hacer la resolución. A ver, como ya mi máquina por defecto utilizando mi servidor DNS, decirle, a ver, devolverme cuál es el nombre de la 168.0.15. Me dice tiene 3 nombres. A ver, de la 20. Este también tiene 3 nombres. A ver, de la 24. Tiene ese nombre, de la 25. No hay, me hace, porque no configuramos, ¿no es cierto? Igual con DIG. La diferencia con DIG, ustedes tienen que poner por lo menos menos X y recién colocar la IP que quieren hacer la resolución inversa. ¿Ven? Eso tienen que tener en cuenta. Entonces, si ustedes están haciendo la configuración y quieren tener cierta certeza de que lo están haciendo bien, por ejemplo, pueden utilizar check.conf. Si le sale sin error, quiere decir que el archivo neme.com está bien. ¿Cuál? Este. Ustedes se equivocan en algo, por ejemplo, aquí me voy a comer el punto y coma. O solo ese punto y coma. Y a veces, miren, me dice, falta. El punto y coma. Ya se queda acá. Y aparte que me dice en qué línea, se lo agrego. Luego, si quieren saber si estos archivos que han hecho acá, de la inversa, no le cambié la propiedad, root, al 190. Ahí. Si quieren saber si está bien, entonces se pone name-check-zone. Se pone qué zona, por ejemplo, de este archivo, qué zona era, source.net, y luego el nombre del archivo. Y dice OK. Si quiero de la inversa, parecido, pero como lo puse en el archivo principal, que era 0.168.in.addr.alpha, y me dicen también está OK. Entonces con eso yo voy a tener cierta certeza, no le digo al 100%, que pueden haber algunas incoherencias que estas comandos no validan. Con eso ya tendríamos el DNS configurado y lo podemos probar. Por ejemplo, ¿dónde? La máquina con... Puedo decir, a ver, traducirme, como ya se lo puse, no, lo he puesto acá, para que recuerden, no piensen que mágicamente la máquina con Windows estaba preguntando al DNS, es porque se lo estoy diciendo que lo haga, miren, aquí. Entonces, le digo, quiero que me traduzca www.socket.4.0. ¿Cuál es su IP? Me dice 20. Quiero inversa, para 168.0.24. Ese es web y es correcto. Entonces, estamos viendo, en este caso está funcionando inclusive con la máquina con Windows, que está usando el servidor DNS que ya hemos configurado. O sea que ya tenemos un servidor DNS que sirve como caché porque puede aprender, tiene salida a internet y que es maestro de la zona source.4.net y de la inversa de esa zona. ¿Cierto? Entonces esta es la manera como podemos configurar de forma sencilla un servidor DNS maestro. Bueno, por ahora lo dejaremos entonces ahí y continuaremos en un siguiente video con otro tema de nuestra asignatura. Hasta luego.